Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día en esta alianza de medios de comunicación. Pablo, la alcaldesa de Loja en días anteriores daba a conocer de que va a exigir al consorcio de transportistas la devolución de el cobro indebido del pasaje urbano que se realizó desde el sábado anterior y cuando no está en vigencia una ordenanza del sitio, y creo que no va a pasar la aprobación de esta ordenanza, Pablo. Así es, Lindon. Hubo la orden y disposición de alcaldía para que el consorcio reembolse el dinero que se cobró en un determinado día o días, el valor de 36 centavos frente a lo que estaba rigiendo y sigue rigiendo hasta el día de hoy. Y claro, la disposición de la alcaldía era que se retorne ese recurso que se cobró de forma irregular, valdría el término. Arbitraria. No tanto arbitraria, Lindo, hay un problema allí. Por eso digo, o sea, de forma irregular, o sea, no sabemos si no estaban notificados o cómo hicieron el valor o el mecanismo para cobrar, pero bueno, eso no nos toca valorar a nosotros, sino informar el mismo consorcio al municipio y el municipio administrar las disposiciones pertinentes sobre el mecanismo utilizado. Usted decía de forma irregular o ilegal. No es así, por una sencilla razón, Lindo, mi ciudadanía. En el cuerpo jurídico que está en el limbo, allí hablan, porque ya se habló de que está aprobado el valor del pasaje, y se habla sin perjuicio de que sea publicado en el registro oficial. Si usted lee un documento así de orden institucional, usted dice, estoy autorizado a cobrar desde este momento porque ya está en vigencia la ordenanza, porque así lo manifestaron. Y como no es obligatorio la publicación en el registro oficial, entonces vamos haciendo este trabajo de replantear el costo del pasaje. Más bien allí entonces yo tomo la apreciación del consorcio. Claro. Como está de acuerdo a lo que dice la orden sin perjuicio de la ley, entra en vigencia. Exactamente. Entonces ellos tenían que modificar ya el sistema electrónico del cobro del pasaje. Claro. Entonces ellos... Porque si no lo hacían, también eran sancionados por incumplimiento de la ordenanza. Exactamente, claro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Es simplemente aplicar lo que decía el documento que los señores concejales discutieron y que hoy está en el limbo. O sea, no sabemos la seguridad jurídica de ese documento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se da una orden por parte de la alcaldía para que se devuelva el recurso económico. En lo personal, yo hubiese, como consorcio a lo mejor, notificado al mismo municipio que les den la forma y el mecanismo a través de una garantía o una seguridad jurídica de cómo va a ser el mecanismo para la devolución de esos dineros que supuestamente ellos cobraron de forma ilegal, cuando ellos simplemente lo que pudieron haber advertido, está aprobada la ordenanza del sitio. Más bien me quedaría, Pablo, con el cobro arbitrario, porque legal, exactamente, porque legal es otra figura, Pablo. Arbitrario, sí. Pongámoslo eso. Es que eso le digo, o sea, no es tan sencillo decir, señores, devuélvase el exceso del pasaje que cobraron tales días porque ustedes no han sido, no sé qué. Yo creo que allí la alcaldía como que fue muy frágil y muy apresurado esa decisión. Ellos debieron de haber notificado al consorcio desde cuándo y cómo hicieron el revalorizar el valor del pasaje y en qué forma lo cobraron. El municipio debió de haber alertado al consorcio, de haber solicitado la información para poder realizar disposiciones que le permitan tener incluso hasta seguridad y descargar responsabilidad al consorcio.
sea, no es tan sencillo decir, es como cuando usted compra algo, lindo, compra algo, y de pronto el que le vende se equivocó en el valor y le dice, oiga, disculpe señor, usted me pagó demasiado, el costo de esto no ha sido ese, sino que es otro valor, tenga por favor, le devuelvo el dinero. No, no es así. Estamos hablando sobre temas de Estado, en este caso el consorcio, el municipio, bajo un sistema de transporte que cobraron un valor económico fuera de lo que era el precio real. Pablo, si usted lee la parte final del proyecto de la ordenanza que fue aprobada por el Cabildo, eso es lo que posiblemente interpretaron los representantes del consorcio. Es que es la defensa del consorcio. Claro, si usted lee textualmente la disposición final dice, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación y sanción en el Cabildo sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. En este caso el municipio debió de haber dicho, señores, hay que notificar al consorcio de cómo está este ordenamiento jurídico. Cualquier ciudadano lee esto y dice, no, pues ya está vigente la ordenanza. Entonces, de aquí en adelante vamos a tener que pagar el valor que está establecido en el mismo. Yo no sé cuál es el mecanismo o la disposición municipal y bajo qué mecanismo es el que autoriza para la devolución del dinero. Porque en este momento el consorcio puede incluso solicitar aclaración al gobierno municipal de que ellos han devuelto, pero que no les han dado un mecanismo viable para evitar cualquier figura jurídica que pueda incluso poner en peligro la concesión del transporte público al sistema integrado de transportación urbana. Entonces, Lindon y ciudadanía, yo creo que allí hay una situación imprecisa por parte del gobierno municipal y debieron, en el momento que había este cuerpo jurídico, su discusión, emitir un informe al consorcio y decirle, señores, ustedes están autorizados a modificar el valor siempre y cuando sean notificados por el Cabildo o por el municipio. Es que el mismo municipio, Pablo, y el cuerpo colegiado del Cabildo desconoce las normativas. Claro. Desconoce la normativa, incluso que es una normativa tributaria, que debería ir al registro oficial para su publicación y de allí notificar al consorcio. Y mire que allí me nace una situación que si el municipio le exige al consorcio la devolución de ese cobro ilegal o arbitrario del pasaje urbano, ¿bajo qué mecanismo es lo que se va a hacer la devolución? Porque yo en este momento puedo llegar ¿sabe qué? Devuélvame lo que yo utilicé el transporte público. Es que usted puede ir y solicitar ello. Claro, allí me nace una inquietud. Ya. Que si se está haciendo la devolución de estos incrementos a la ciudadanía, ese informe de tránsito se va al piso. Claro. Se va al piso porque en esta devolución es el informe real, Pablo. Claro. Es que, aparte de eso, Lindo, el que hayan ordenado de que se restituya el valor significa que no hay una seguridad jurídica y el consorcio allí puede, de hecho el consorcio debió de haberle dicho a la alcaldesa, señora alcaldesa, no podemos devolver ese valor por cuanto usted no nos está notificando el mecanismo y la forma para precautelar el alto interés también del consorcio. Y allí entra la normativa, ya no hay necesidad incluso de presentar una demanda, porque solamente hacer conocer esta irregularidad a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional de oficio puede actuar, incluso la Fiscalía en este momento puede actuar de oficio haciendo conocer estos cobros ilegales y respetando la normativa. Claro. Por eso el doctor Jerónimo Ruiz decía, pueden ser sujetos de destitución, sí, señor. Alcaldía y concejales. Señor. Claro, es que este es deber del cuerpo colegiado que se llama concejales, de decirle, señora alcaldesa, usted no puede salir y decir,
devuélvase el día de mañana, como le puse el ejemplo de una tienda, que de pronto el que está vendiendo y el que compró con un valor diferenciado, y de pronto se da cuenta el que vende en la tienda y le dice, señor, disculpe, venga para acá, usted me pagó de más, tenga, aquí está el exceso del dinero y se lo devuelvo. No, son otros medios, otros mecanismos, estamos hablando de un aspecto institucional de gobierno y una cuestión de transporte que está delegado a un consorcio. Y decir, a ver, he dispuesto que se devuelva el dinero a los usuarios, pero ¿cuántos usuarios utilizaron durante esos días el transporte y quiénes? Entonces, había que tener un procedimiento que tenga seguridad jurídica de cómo, por ejemplo, el consorcio puede resarcir ese daño económico. Pablo, es que con la intervención de la alcaldesa que le solicita al consorcio la devolución de dichos incrementos, está corroborada y aprobada, se puede decir. Ya. Corroborada la nulidad de esta ordenanza. Ah, qué bueno. Qué bueno. Yo creo que los ciudadanos debieron, mejor dicho, o manifestados señores del consorcio, no se preocupen, allí ya nos cobraron, no pasa nada. O el consorcio, por ejemplo, es que Lindon, en temas económicos es bien delicado la forma monetaria. ¿Cómo va a quedar dentro del consorcio, por ejemplo, la devolución de ese dinero cuando ya hay una valoración en los aspectos de lo que ellos llevan el control económico? Entonces, allí lo más saludable y salomónico era, por ejemplo, una resolución, por ejemplo, de Cámara Edilicia y de la misma alcaldía, una resolución. En otras palabras, Pablo, está refrendada y corroborada la nulidad, de esta ordenanza. ¿Y cómo se corrobora también con lo que dijo el doctor Jerónimo Ruiz? Escuchemos lo que dijo el doctor Jerónimo Ruiz sobre quién presentó el proyecto de ordenanza. Exactamente. Porque si bien el COTAD le dice que el alcalde es parte del cabildo y es presidente de la sesión legislativa, además de eso le da un voto dirimente. Después de eso le da esta observación, ¿no? Entonces yo siempre sugería a algunos alcaldes que he tenido la oportunidad de decir, mire, deje que el cabildo legisle, que los concejales legislen, para que pueda observar de manera pura, de manera técnica, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo observo una decisión de los concejales, lo hago sin estar contaminado dentro de esas decisiones. Sin embargo, ahora nosotros tenemos que le tocaría a la alcaldesa emitir observaciones sobre algo que ella misma aprobó. El tema es si es que la ordenanza siguió el camino que debe seguir. ¿No es cierto? Ese es el meollo del asunto. Exactamente. Entonces, la Corte Constitucional establece que cuando se trate de este tipo de normas, y principalmente las de norma económica, deban ser rigurosamente cumplidas, porque usted debe dar una ley que es de obligatorio cumplimiento, pero también con transparencia. Entonces, primer paso, ¿quién la presentó? Segundo paso, ¿qué pasó en el primer debate? Segundo paso, ¿qué sucedió en el segundo debate? Y tercer paso, ¿qué texto final se aprobó? Entonces, si nosotros nos vamos a esa rigurosidad, no se ha aprobado reforma al artículo que establece la tarifa. Entonces yo por decir, les metieron gato por liebre a los transportistas, porque en teoría jurídica nadie aprobó el artículo, nadie lo topó, nadie lo modificó. Entonces no puede decir que cuando yo meto disposiciones se sobreentiende que yo he aprobado, ¿no es cierto? Y también otra cosa, que el texto final, artículo 1, disposiciones generales, artículo 2, disposiciones transitorias, se aleja diametralmente del proyecto económico que inició la ordenanza, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que ha dicho la Corte. A ver, si yo presento un texto normativo, no me pueden meter ahí todo lo que quieran. El texto normativo es para pronunciarse sobre temas económicos. Y aquí, estando cambiando una cumbia, salieron cantando un bolero, ¿no es cierto? O terminaron aprobando un bolero. Doctor, una precisión. Al ser económica esta ordenanza,
¿La presentó la alcaldía del Cantón Loja? Esa es la duda. Esa es la duda, porque yo incluso decía, estudiando este tema por algunas peticiones de presentar o alistando una reforma, una demanda de inconstitucionalidad, el primer documento que se va a requerir a la Secretaría General es que nos certifique o nos entregue copia certificada del proyecto inicial presentado por la administración. O sea, ¿quién lo presentó? ¿De quién fue? ¿Cuál es? Queremos ese documento original suscrito o por el alcalde Franco Quesada o por la alcaldesa Diana Guayanay, que sería el primer documento, foja 1, proyecto de reforma económica a la tarifa. Ese debe reposar en el histórico de esta ordenanza. ¿Qué pasó con ese histórico de la ordenanza, doctor? ¿Dónde está esa documentación? ¿Quién debió de haber salvaguardado esa seguridad para poder saber quién mismo presentó esta ordenanza? Bueno, este documento debe estar casi como en 5 departamentos. En la alcaldía, en Secretaría General, en las comisiones y en cada uno de los despachos de los concejales y en Secretaría de los concejales. ¿Por qué razón? Porque cuando se llama el primer debate, usted anexa el proyecto de ordenanza, anexa la propuesta legislativa. Claro. ¿No es cierto? Entonces, de ahí lo tienen los 11 concejales. Como son documentos que pasan a la comisión, pues también cuando se instrumentan los informes o los oficios a la comisión, pues debe también reposar en la comisión. Y cuando la comisión presenta las convocatorias o los pedidos o los informes para el segundo debate, también debe estar anexo el proyecto inicial y las observaciones. Entonces no es un documento que pueda perderse o que pueda, digamos, aparecer, si es que no ha existido, de la noche a la mañana. ¿Qué papel juega la Secretaría del Cabildo? La custodia de los bienes de la información pública del Consejo Municipal. Ese es el funcionario de fe pública de todo lo que hacen y lo que reposa ahí. Muy claro el doctor Jerónimo Ruiz sobre quién presentó el proyecto de ordenanza de la reforma del sito. Sí. Allí está la primera inconstitucionalidad y con lo que se corrobora con el cobro del incremento del pasaje urbano, se ratifica esta irregularidad y prácticamente queda en desuso la ordenanza, Pablo. Claro, pero hay que dejar en claro, Lyndon, que el cobro del valor a 36 centavos por parte del consorcio no es que ellos lo hicieron de forma unilateral, no. Ellos, entiendo yo, y eso se colige en la forma y el mecanismo como lo están en este momento haciendo la devolución del dinero. Entiendo yo que ellos se dieron por notificados de que había ya un cuerpo jurídico aprobado, que hay una disposición que es bien clara, que la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación y sanción en el Cabildo, sin perjuicio de su publicación y registro oficial. Entonces, allí quien falló es el municipio de no notificar que está aprobado esto, que tienen autorización para incrementar, y esto, como dijo el doctor Jerónimo Ruiz, esto se inicia el cobro del nuevo valor de inicios de mes o fin de mes. En el caso de otros temas económicos, como por ejemplo declaración de impuestos o incremento de impuestos, final de año o inicios de año. Acá debió de haber sido notificado así el consorcio del municipio. Hasta que esté publicado en el registro oficial. Exactamente. Porque esta es una ley tributaria. Es Eso tributaria. es lo que no entendió ni la alcaldía ni los concejales. Pero el error no es del consorcio. O sea, quiero dejar más o menos una visión en este sentido. A criterio personal creo que el error no está en el consorcio. El error está en el municipio, en los aspectos de notificación y de aclaración sobre estos temas jurídicos que se debaten. Lo confuso del problema es este caos, este mare magnum que se han creado y que nadie sabe qué mismo es, como dice el doctor Jerónimo. Entonces, acá Lyndon, por ejemplo, si hubo el exceso, debieron de haber notificado para introducir
una seguridad jurídica que le dé garantía. Por ejemplo, cuando usted en orden institucional o a cualquier, le voy a poner ejemplo, me ocurrió a mí, ahora con el tema de depósitos digitales, hubo un depósito que no era mío. Bueno, yo podía hacérmelo quedar, pero la cantidad era más o menos visible. Decidí ir por el mecanismo idóneo. Fui al sistema bancario, le digo, esto ocurre en mi cuenta, hay un depósito que no es mío, que es un valor muy de buen valor, de varios dólares, y ¿cómo puedo hacer para que esto se devuelva? Para devolver, porque esto no es dinero mío. Entonces, el sistema bancario me dijo, ¿sabe qué, señor? En primer lugar le agradezco por su buena fe por devolver, porque algunos ni siquiera devuelven. Dice, este es el mecanismo para devolver. Usted haga esta solicitud, que ha habido esto, nosotros autorizamos, notificamos al que le hace el depósito de que ha habido ese error o cómo hizo la transacción. Incluso para devolverle ese dinero, usted nos autoriza a retirar ese valor económico y aparte de eso, el banco notifica, por ejemplo, no recuerdo a quién notificaron, creo que era alguna institución de control, de que por error yo tenía ese recurso económico y se devolvía. Todo un trámite lo hice. Y acá debió de haber tenido algo similar, porque, a ver, comenzó a devolver el consorcio. ¿Quién sabe qué está devolviendo? Exactamente. Eso le estoy preguntando, Pablo. Cuando a lo mejor era una resolución de cabildo para evitar que sea sancionado el consorcio o algún daño más grave a lo que es el transporte urbano, el municipio considera, por ejemplo, que el consorcio cobre durante el día sábado y domingo del mes tal, el día tal, el valor de 20 centavos del pasaje, durante esos 2 días, como sanción. Pablo, Yo creo que hasta el consorcio va a decir, señores, muchas gracias, y estamos de acuerdo. ese sería el mejor mecanismo, porque ya le estoy puntualizando. Yo en este momento puedo acudir que me hagan la devolución de Exacto, un pasaje claro. que no utilicé, Claro, porque hay la viveza criolla. exacto. Por eso me ratifico que con lo que se actuó el día sábado, se corrobora la nulidad de esta ordenanza. Ujú. Se Sí. corrobora. Claro. Entonces, Y mire, Pablo, están metidos en un buen problema los señores concejales. estamos jueves 14 de mayo del 2026. Ujú. ¿Cuándo fue la sesión última del Cabildo? El pasado jueves. Hemos pasado 8 días. ¿Qué es lo que dice la normativa del procedimiento parlamentario? En la sesión pasada del jueves se ratificó lo aprobado en segundo debate, la ordenanza. Ujú. No se dio paso a la reconsideración y se aprobó la ordenanza del situ. En el plazo de 8 días tiene la alcaldesa que sancionar dicha ordenanza. Si se ratifica o prácticamente la veta. Si no hace las dos partes, el día de hoy, a más tardar mañana, puede entrar por el Ministerio de la Ley. Exactamente, por el Ministerio de la Ley. Y entra por el Ministerio de la Ley y la secretaria tiene que notificar y mandar toda la documentación para que sea publicada en el registro oficial. Pero Lindon, ahora yo le consulto algo a usted. ¿Cómo se sobreentiende que cuando en los debates parlamentarios sobre este tema, la señora alcaldesa dijo a favor? ¿Y qué pasará el momento que llegue y diga, bueno, hay irregularidades, hay que vetarla? Entonces, algún aspecto jurídico puede activarse. Pablo, y muy bien lo que me puntualiza usted, porque en el aspecto del sistema judicial, porque sí puede entrar acá en el razonamiento del parlamentario, en el aspecto judicial ya están tomando un ordenamiento jurídico Ya. y están ya puntualizando del prevaricato, una figura que nosotros la topamos años anteriores, que nos manifestaban que esa figura está ya obsoleta, caducada. Aquí la presidenta del Consejo de la Judicatura, el artículo 269 del Código Orgánico Integral Penal,
ya determina el prevaricato para los jueces y los abogados en libre ejercicio. Acá puede entrar la misma figura, el prevaricato. Claro. Yo apruebo, doy mi voto a favor en la primera sesión, en la segunda sesión ratifico con razonamiento que es histórico, y ahora ¿qué voy a hacer? Digo no. Claro, y se sobreentiende que en el cabildo, en el parlamento cantonal, tiene que cumplirse todas las solemnidades del debate. Por ejemplo, Lindo, el primer debate es el conocimiento del documento. Pues claro, me entregan el documento, ¿cómo solemos hacer aquí? Yo lo leo, lo reviso, rayo o subrayo lo que me interesa o entra en duda en mí. Vengo acá y le digo, gracias Lindon, a ver, este problema hay aquí, ¿cómo entiendes tú esto? Esta palabra, yo lo entiendo de esta forma, ¿cuál es tu interpretación? ¿Cuál es tu juzgamiento a esto que está redactado aquí? Entonces, tú me dices tu posición, la Gassi también, y le digo, ¿cuál sería lo correcto en este aspecto? Entonces, entra ese formalismo de comenzar a estructurar correctamente ese debate. Pablo, y no, hemos sido críticos con el consorcio aquí en este De medio. hecho, hemos sido críticos. Pero cuando hay la mala interpretación, sí hay que darles también el derecho a la defensa. Como usted dice, posiblemente actuaron de buena fe por lo que dice en la parte final de la ordenanza. Ellos actuaron, a criterio personal actuaron de buena fe. Y dijeron, no, el último razonamiento, la disposición final dice, sin perjuicio del registro oficial, en otras palabras, podemos cambiar el valor económico del transporte. Y vea, Lindo, hay que ser honestos en eso. El consorcio está actuando de forma correcta. Le dijeron que devuelva el dinero, yo no sé qué mecanismo están utilizando para devolver. Pero a criterio personal, ese no es el mecanismo. Ellos, y allí entra el consorcio de exigir, y de hecho pueden exigir, una seguridad jurídica para que sea real y visible y que tenga garantía de un proceso administrativo, dicha devolución. Porque en este momento comenzaron a devolver, ¿quién sabe qué están devolviendo? Claro, los informes dicen, en verdad les reembolsan dinero, no sé cómo estarán, pero se ve que están devolviendo. Pero ante los ojos de la ley, ¿están devolviendo? Pablo, tiene que haber un debido proceso para la devolución. Pablo, el mecanismo que usted lo dijo era el más viable. Claro. Sábado fue el problema que se generó, solo el sábado. El domingo ya no hubo ningún inconveniente. Ya a decir del consorcio, los 2 días vamos a hacer devolución. Claro, que pueden hacer. El día lunes y el día martes vamos a cobrar 20 centavos. 20 centavos. O lo que se determine por parte del consorcio. Pero esa disposición tiene que surgir del municipio y solicitar al consorcio a lo mejor dicha visión. El consorcio aprueba, mediante en sesión extraordinaria, por ejemplo, que aprueba que el día sábado y domingo de tal fecha, de tal mes, el consorcio va a cobrar 20 centavos por concepto de resarcir el daño económico provocado porque el mismo cabildo no interpretó correctamente la ordenanza que permitía la elevación a 36 centavos. Entonces, hasta quedan ellos con un documento que les permite y les garantice evitar cualquier sanción punitiva o incluso de operatividad en la ciudad y en el Cantón Loja. Criterio personal, criterio nuestro, que posiblemente nos equivoquemos, pero para eso están la sabiduría parlamentaria de los señores que integran el cabildo y también del aspecto de la Procuraduría Síndica del municipio, que debieron de haberle alertado a la señora alcaldesa que en estos temas de Estado no es simplemente como ser el bolsillo particular, devuélvase y devuelve el dinero que ha cobrado de más, no. No, ya alertaron en la última sesión el asesor jurídico. Pero en este tema, en esto que dispuso ella últimamente, debió de haber alertado. Estos no son temas de ir a la tienda y se equivocó la
la que le vende y lo llama después, le dice, hey, venga para acá, se ha ido, le he cobrado de más. No es así, estos son otros temas, aquí entran aspectos jurídicos. Lindo, bueno, así está nuestra ciudad, así está nuestro excelente cabildo, y lo digo excelente porque una cosa es la propaganda y otra cosa es la sabiduría política en estos temas. Lindo, vamos